Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a otro episodio de Unshakable Podcast. Hola, bienvenidos a otro episodio más. Qué bueno que están aquí con nosotros. Hoy vamos a estar hablando de pasos de fe. Este es un tema que mi esposa y yo queríamos compartir con ustedes porque precisamente es algo que ha estado en nuestros corazones y es algo que estamos trabajando en eso todavía, tú y yo, en esos pasos de fe, en cómo aventarnos a lo desconocido, cómo averiguar si nos va a ir bien o no nos va a ir bien. Así que espero que este mensaje les vaya a gustar. Espero que, no mensaje, sino esta plática de lo que mi esposa y yo hemos preparado. Y espero que les guste. O sea, ¿por dónde quieres empezar, baby? Pues vamos a empezar hablando de, pues, ¿qué es un paso de fe? O sea, por ejemplo, lo poco que nosotros hemos hecho en nuestra vida, a nuestra edad joven, o sea, lo hemos 25. hecho realmente por fe, o Claro. sea, y eso es algo que me gustaría que cubramos el día de hoy, o sea, de que la fe nunca va sola, siempre es fe a la mano de obras. O sea, la fe sin obras es muerta. Entonces, eso es algo que me gustaría que comuniquemos cómo hemos estado caminando eso y viviendo eso en nuestra vida. Porque, por ejemplo, cuando nos fuimos a Colorado, que más adelante vamos a estar cubriendo eso más a detalle, o sea, no teníamos todo lo que se necesitaba para ir. De empezar, irnos a Colorado, yo ni siquiera sabía hablar inglés. Entonces eso es un paso de fe. O sea, estás hablando de que somos una pareja joven, una pareja recién casada, y estás hablando acerca de mudarte a otro país. 7 meses. 7 meses de casados y nos movimos a otro país. Bueno, tú ya habías vivido en Estados Unidos, o sea, tú ya sabías más o menos eras una niña. Realmente no había vivido allá desde que era una niña. Entonces, realmente no tenía así como que tú digas mucha. O sea, que no te acordabas cómo realmente era. Pues sí me acordaba, pero no era como que es muy distinto vivir como una niña a vivir ya como adulta. Porque yo me acuerdo, empezamos por ahí, porque yo me acuerdo cómo cuando empezamos a hacer lo de trámite y tú me dijiste de lo de la escuela, y yo te voy a ser de sincero, a lo mejor yo te lo había dicho, pero cuando tú me dijiste que nos fuéramos a Colorado, yo dije, sí quiero ir, pero no manches, yo no sé hablar inglés, o sea, no es mi idioma. Y para ti sí era bien sencillo porque, pues, o sea, tú hablas inglés y español, pues igual. Pero yo no, o sea, yo nomás era de, if you wanna talk to me, I can talk to you, y nomás hasta ahí. Y la window, el roof, y la window, y la door, y my name is, y ya. Pero bueno, ya que le diste por ese lado, pues igual y hay que cubrir todo. Hay que explicar bien todo eso. O sea, todo eso empezó porque a raíz de que una conversación que tuvimos, todavía ni siquiera estábamos casados. Éramos novios. Antes de casarnos. Tú me dijiste. Estamos afuera del departamento. Y tú me comentaste que te gustaría ir a un instituto bíblico como un conocido de nosotros, como Jair. Yo dije eso. Y entonces... Esos sí son pasos de fe. Yo recuerdo que eso era clave y no se me olvida, porque yo desde antes de ser tu novia, yo tenía el deseo de ir a otro instituto bíblico más largo. Ya habíamos completado, yo ya había completado el instituto bíblico que ofrece nuestra iglesia, que es un estudio intensivo durante el verano. Pero yo decía, no, yo quiero pues estudiar teología, o sea, más a profundidad, más tiempo, tal vez 2, 3, 4 años. La que es escuela completa. Que es pues prácticamente una carrera. Y entonces, al yo empezar a ser tu novia, que tenías poquito de ser cristiano, que yo sabía que no tenías un llamado a estar de tiempo completo en el ministerio, en mi mente era así como que, bueno, pues ese ya es
un sueño que tiene que quedar pues pausado Por un o lado. en el olvido, Ajá. porque pues ahora ya voy a estar casada y ya no es lo mismo. Sí. Entonces pues lo puse en las manos de Dios y dije, bueno, Dios, si es tu deseo, tú lo vas a hacer pasar, y si no, pues no. Entonces cuando tú lo mencionaste, esa era una confirmación para mí Ok. de que, ok, Dios no se estaba olvidando de ese sueño de mi corazón. O sea, Dios estaba poniendo ahora ese mismo deseo en tu corazón. Ajá. Y entonces, no sé si recuerdas, pero después de eso, pues ya lo platicamos, y así de que yo ni siquiera te dije, ay, yo siempre he querido, o sea, yo nada más me quedé así como que traté de no mostrar emoción y decir, bueno, Dios, esto está en tus manos y eres tú vas a seguir abriendo las puertas y haciendo un camino. Y entonces, en ese entonces, recuerdas que íbamos a cenar a la casa de los pastores, Sí. a Bobby y Lynn, para que te conocieran y convivieran contigo y todo esto. Y entonces, en una cena allí en su casa, ya nosotros siendo novios y ellos viendo que la cosa iba serio, como para casarnos y todo, el pastor mencionó en Sí. una cena. Sí, me acuerdo de eso. Oigan, ¿han considerado ir a una escuela bíblica, ya que estén casados? Y cuando él dijo eso, no sé si recuerdas, pero tú y yo nos volteamos a ver y nos quedamos así como que, no manches, qué loco. O sea, justo estábamos hablando de eso esta semana. Sí. Y que él lo mencionara, o sea, definitivamente tenía que ser Dios. Entonces, para los dos, esa fue como que la confirmación. De que sí era por ahí. De que sí. Y entonces, me acuerdo que esa misma noche el pastor dijo, pero ustedes platíquenlo, ustedes órenlo y pues ya después toman una decisión. Y en ese rato... En ese mismo rato dijimos los dos, pues es que realmente no tenemos nada que platicar porque... Esta es la confirmación. Ya habíamos hablado tú y yo que sí. Ajá, y el pastor así como que todavía se quedó así de que no. Pues Como que ellos como que no están seguros. Sí, o como que están tomando la decisión muy apresurado, o no saben todo lo que conlleva y etcétera. Total de que pues ya después de eso empezamos a ahora sí dar esos pasos de fe. Claro. De decir, ya recibimos instrucción de Dios. Ajá. Y lo segundo es... accionar. Obedecer la palabra. Y lo tercero es no perder a Jesús, perder de vista a Jesús mientras estás dando esos pasos de fe que Él te dijo que hicieras. Exacto. Entonces, pues ya empezamos a obedecer esa palabra y yo empecé a investigar, contacté a la escuela y pregunté todos los requerimientos que tú necesitarías como estudiante internacional. Y pues uno de los requerimientos, aparte de un montón de papelería, porque yo iba a ser internacional. Era que tenías que tener una cuenta de banco con cierta cantidad de dinero para el año que tú ibas a estar allá. Para asegurar que no iba a trabajar, porque ese era un requisito de nosotros los internacionales, de que no podías trabajar. Tenías que tener a alguien que te estuviera sustentando, familiares, o quien fuera, o sea, quien fuera, absolutamente. Y entonces, en esa cuenta de banco tenía que haber suficiente dinero para tu escuela de todo el año, para tus gastos de todo el año de vivienda, comida, transporte, lo que sea. Y pues no teníamos ese dinero. O sea, estábamos recién casados, íbamos empezando, no... Teníamos una motillo. No teníamos más que una motocicleta y ya teníamos la camioneta verde, ¿no? No. Bueno, pues entonces no teníamos... ¿Sí? No me acuerdo, la verdad. Pero en fin, no teníamos el dinero, pues. No. Y total de que dijimos así como que chin, o sea, ¿qué vamos a hacer? Y eso es lo que a veces sucede cuando piensas en dar pasos de fe, de que dices, ok, ya escuché de Dios y ya recibí instrucción de Dios, pero luego cuando ves que las cosas se están poniendo difíciles o que viene la primer traba, lo que tendemos a hacer es a quitar nuestros ojos de Jesús y ver las circunstancias y decir, está muy difícil, no se puede hacer. Pero en realidad lo que tenemos que seguir haciendo en ese momento es decir, ¿sabes qué? Si Dios nos habló, si Dios nos mandó a hacer esto, Él va a poner el piso cuando nosotros demos el paso. Entonces seguimos adelante y dijimos, bueno, no tenemos el dinero, no sabemos de dónde lo vamos a sacar, pero de una u otra manera Dios lo va a proveer. Y lo hizo. Claro. ¿Y cómo lo hizo? Pues es que empezamos nosotros a activarnos y una cosa cayó después de otra, porque te acuerdas que la escuela valía tanto al año. Y luego después, cuando nosotros empezamos a hacer los trámites, después que nos cayó una beca. Y la beca era de
el 100% de los estudios en el primer año. Uh-huh. Y nosotros nos quedamos así como que, o sea, ¿qué está pasando? Pero Sí. porque era la voluntad de Dios. Y no nada más porque empezamos a dar estos pasos de fe, sino cuando Dios nos dijo lo que teníamos que hacer, a pesar de todo lo que conllevaba, los gastos, el movernos hacia otro país, como quiera nosotros seguimos moviéndonos, a hacer Sí. lo que nosotros podíamos en lo natural, y como quiera Dios empezó a abrir el campo. La beca, Uh-huh. y luego después que mi patrón en ese tiempo, mi patrón que, no manches, o sea, hasta el tiempo le tengo mucha admiración, porque yo había platicado con él de que pronto iba a renunciar, y me dijo, y porque tengo una muy buena relación con él hasta la fecha, le mandó un saludo, y le empecé a platicar sobre esto, y él ya sabía un poco el tema acerca de estudiar en el extranjero, porque creo que él había estudiado en el extranjero por su maestría o algo así, pero él estudió en el extranjero, o alguien de su familia estudió en el Entonces ya extranjero. estaba familiarizado con el proceso. Él ya sabía el proceso de qué era lo que ibas a necesitar, y me dijo, entonces vas a necesitar así como un sponsor. Y yo le dije, pues sí, o sea, sí voy a necesitar como un sponsor. Y en ese tiempo yo estaba pensando, pues en decirle a mis papás, o sea, en decirle a mis papás, oye, papá, pues préstame una cuenta de banco donde pueda ver donde pues me van a estar sosteniendo ustedes. Y él un día llegó con una carpeta y me la prestó y me dijo, esto te va a ayudar. Y obviamente pues no voy a decir que, ¿verdad? Pero él me entregó eso, y con eso fue suficiente para yo comprobar que iba a estar sustentándome en Estados Unidos. Uh-huh. Y así fue como Dios, poco a poco, después de que nosotros comenzamos con el primer paso de fe, empezamos a ver la bendición de Dios. Me cayó la beca, luego pudimos hacer el trámite para sacar una visa de estudiante, porque yo ya tenía visa de turista, pero ahora tenía que cambiar la visa de estudiante. Sí. Y Dios ahí puso a una persona para que me ayudara a cumplir con eso. Sí. Pero luego después, ¿qué pasó? Porque esto es bien padre, porque déjame te platico algo ahorita que dijiste de que nuestros ojos estaban en Jesús. Y si nos hubiéramos distraído en las cosas que realmente eran, en el dinero, en el cómo le van a hacer, en el José Carlos ni siquiera sabes hablar inglés, y en todas estas cosas, me imagino, como estábamos platicando ayer, me imagino cuando Jesús los dejó a los discípulos y ellos se subieron a la barca, y luego de repente vino una tormenta. Y luego en eso Jesús se les acercó y les dijo, no tengan miedo, soy yo. Uh-huh. Y todos los discípulos se asustan y dicen, es un fantasma. Uh-huh. Pero Pedro, porque él es el más bravo, bueno, así digo yo, porque me gusta Pedro, yo lo pienso así, a pesar de que estaban asustados por la situación en la que estaba pasando, y luego en el agua que es inestable la balsa, y luego alguien gritándoles que tranquilos, o sea, caminando en el agua, Pedro le dijo, maestro, si eres tú, ordéname que yo vaya hacia ti y camine sobre las aguas. Uh-huh. Y en eso Jesús le dijo, ok, ven. Y en eso Pedro se bajó al agua y empezó a caminar sobre el agua porque tenía su vista en Jesús. Sí. Y así era como nosotros lo hicimos. Teníamos nuestra vista en Jesús, ya escuchamos lo que Dios nos había dicho que hiciéramos y empezamos a caminar en nuestros pasos de fe y hacer lo que naturalmente se tiene que hacer, pero con la vista en Jesús. Uh-huh. Pero después, ¿qué pasa con Pedro? Pedro empieza a sentir sentir y a ver la fuerza del viento y del agua, y quita su vista de Jesús y empieza a darse cuenta de su entorno y se empieza a hundir. Sí. Y después, ¿qué pasa? Jesús lo agarra y lo levanta. Y luego Jesús le dice, ¿por qué dudaste? Uh-huh. Sí. Y eso fue lo que, bendito el cielo, nosotros no estábamos haciendo en ese tiempo. Sí. Bueno, después dudamos por algunas otras cosas, pero en el proceso eso no dudamos. Y en este ejemplo es que Pedro dudó de lo que él ya estaba haciendo. Él ya estaba caminando sobre el agua. Él ya estaba yendo hacia Jesús. Pero al momento que él dudó, y quitó sus ojos de Jesús. Se empezó a hundir. Sí. Y cuando hacemos eso, en todos los aspectos de la vida, cuando sabemos que, y no lo quiero hacer como espiritualizar, porque a lo mejor puede decir alguien, yo no voy a ir a ningún instituto bíblico, yo no voy a ser pastor ni nada, pero aplica absolutamente en todo, o sea, desde abrir un negocio, desde empezar tu propia compañía, desde tus estudios, creerle a Dios por un trabajo, una beca, un carro, primeramente, o sea, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas un carro, empiezas a hacer tus pasos de fe y empiezas a ahorrar poquito, y luego empiezas a trabajar un poquito más, y luego
mantienes tu mirada en Jesús y Jesús va poco a poco te va bendiciendo. Pero luego cuando quitas tu mirada de Jesús y ves que dices, no manches, que está bien caro el carro, y luego cómo le voy a hacer con el seguro, y luego cómo le voy a hacer con las placas, y luego cómo le voy a hacer el engomado, y cuando quitas tu enfoque en Jesús y ves todo lo que está pasando alrededor, pues entonces ahí es cuando las trabas se te empiezan a poner encima. Y es que yo creo que la clave está en que nosotros tenemos que hacer nuestra parte y todo lo que podamos hacer de nuestra parte. Ajá. Y donde ya no podamos, o sea, ahí saber que en ese hueco es donde entra Dios, donde entra su poder sobrenatural, donde entra su provisión, porque de hecho hay muchas veces que limitamos a Dios y decimos, pues es que ¿cómo Dios me va a sacar de esta situación? Y piensas en que, bueno, pues tal vez mi papá, tal vez mi mamá, tal vez esto, tal vez lo otro, a esta persona o la otra persona, pero Dios va a utilizar a quien Él necesita utilizar para traerte lo que tú necesitas en ese momento, como en este caso para la cuenta que necesitábamos para tu visa de estudiante. Él usó a tu jefe y él ni siquiera compartía nuestra misma fe. O sea, no era una persona que tú dijeras es un cristiano, es de nuestra iglesia y por eso tuvo ese acto de bondad y generosidad de compartirte una información tan delicada y compartirte pues sus cosas sus personales recursos. Y luego, o sea, obviamente que no se escuche grosero, pero simplemente yo era un trabajador de él, o sea, él era mi patrón, o sea, él no tenía que ser el grosero o no, simplemente, o sea, ya te estoy dando trabajo y te estoy pagando, o sea, pero es ahí donde vemos la bondad de Dios y su manera de proveer para sus hijos. Que te digo, aunque esta persona no compartía nuestra fe, Dios aún así lo utilizó para traernos lo que necesitábamos en el momento y para abrirnos el camino que en lo que Él nos estaba guiando para hacer. Entonces, a veces te digo, hay que sacar a Dios de esa caja de decir, es que Dios solamente me puede bendecir así o me puede bendecir así, o es imposible, no veo por dónde me va a llegar la bendición o el recurso para hacer esto. Y luego realmente, si te das cuenta, ahí es donde entra Jesús, ahí es donde entra Dios, porque la fe, 2 de Corintios dice, 5, dice, porque por fe andamos y no por vista. Pablo les enseña esto. Y es eso, o sea, porque si tú lo puedes hacer, entonces no necesitas fe. O sea, ¿para qué quiero la fe si yo puedo pagar la escuela, yo puedo tramitar lo que yo quiera? O sea, no ocupo la fe, o sea, porque yo naturalmente yo lo puedo hacer. Pero cuando tú ya puedes, cuando todos los recursos se te acaban y cuando realmente ya, o sea, no puedes hacerlo, ahí es cuando entra la fe. Y tu fe en Jesús. O sea, en que Él ya lo hizo todo en la cruz, de que Él ya proveyó por nosotros. Y ahí es cuando esa es fe, la que es la fe que es perfecta, la fe que es de Jesús. Porque si no es por Él, entonces ¿cómo se hubieran hecho las cosas? O sea, o sea, no se puede. No hay manera. Y luego me acuerdo uno de los maestros que, ahorita que estabas hablando de la escuela donde fuimos, uno de los maestros que, bueno, de hecho no es un maestro, es Jesse Duplantis. Decía, if it's doable, pues no necesitas la fe. Pero si se puede hacer, no necesitas la fe. La fe entra cuando cuando es lo imposible. Cuando realmente no lo puedes hacer, entonces ahí entra la fe. Ahí entra la palabra. Porque si no, ¿de qué manera vas a poder lograr las cosas? Y fíjate, como hace rato también platicábamos con nuestro pastor, el pastor Bobby, él nos comentaba de cómo fue que construyeron su casa. Y entonces él decía que cuando ellos empezaron, pues ellos han sido misioneros en México toda su vida. Y ya a estas alturas han vivido más tiempo aquí en México que lo que vivieron en Estados Unidos. Los pastores son más mexicanos que gringos. Sí, y entonces él nos decía que pues todo lo que ellos han hecho en su vida ha sido así, por fe, dando un paso de fe y creyendo que Dios va a bendecir sus planes y lo que hagan, y pues así se han hecho de la iglesia, o sea, todo
del edificio de la iglesia, y pues todo lo que han hecho en la vida. Total, de que nos compartía la historia de cómo fue que Dios les dio su casa. Ajá. Y te acuerdas que dijo, o sea, cuando empezamos a construir no teníamos nada. Ajá. Y que le dijo, bueno, alguien les había prometido cierta cantidad de dinero o cierto apoyo para construir su casa, pero después circunstancias pasaron con esta persona que ya no les iba a poder brindar ese apoyo prometido, y entonces dice el pastor que le dijo a la pastora Lynn, pues entonces hay que construir una casa más pequeña. Y le dijo el pastor... Algo más fácil de hacer. Ajá, no más pequeño, pues también menos dinero. Y que le dijo el pastor, ¿y cuánto dinero tienes para la casa pequeña? Y dijo ella, pues nada. Y dijo, pues si entonces como quiera le tenemos que creer a Dios por una casa pequeña, pues entonces hay que creerle a Dios de una vez por la casa grande. Exacto. Y entonces cuando él dijo eso, dije... Wow, o sea, sí es cierto. O sea, a veces te digo, limitamos bastante a Dios en decir, pues es que Dios solamente dame esto chiquitito, dame... Con esto me ajusta. Con esto me ajusta. Ajá. Pero el Dios que servimos no es un Dios que escatimonio a su propio Hijo. Ajá. Él en el cielo tiene calles de oro y tiene perlas preciosas, tiene joyas preciosas, y ha creado pues todo lo que existe y lo que aún no podemos ni ver. Entonces, si Dios es tan generoso con sus hijos, ¿por qué habemos de limitarlo con las cosas que le creemos? Él quiere que seamos bendecidos, Él quiere que seamos prosperados, Él quiere que tengamos un techo sobre nuestra cabeza, Él quiere que tengamos un vehículo que nos pueda llevar a donde necesitemos, pero la diferencia está en que nosotros tenemos que accionar nuestra fe para poder creer y poder acceder a estas bendiciones que Él tiene para nosotros. ¿Y qué es eso? O sea, dar nuestros pasos de fe. Déjame, con eso que estás diciendo, te hago una pregunta. Bueno, una pregunta que tengo anotada aquí. ¿Cómo dar pasos de fe en un mundo en contra? En un mundo donde la economía está súper difícil. Tal vez no decimos un mundo, ¿verdad? Porque, bueno, no sabemos quién nos está escuchando, ¿va? Pero al menos aquí en México, que la economía está bien difícil, que una casita de Infonavit hasta 1,200,000 pesos cuesta, y dices, hijo, eso, o sea, naturalmente hablando, no ¿cómo le haces? El salario mínimo no me alcanza a hacer eso. O sea, ¿cómo dar pasos de fe en un mundo que está en contra? Pues yo diría que es lo mismo. Mantén tus ojos en Jesús, mantén tus ojos en la palabra de Dios. Si nos llenamos de todo lo que escuchamos por afuera, lo que dicen los noticieros, lo que dicen los economistas, lo que dice todo mundo, y no nos llenamos de lo que dice la palabra, entonces no estamos desarrollando fe. La fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Exacto. Entonces, si queremos tener fe para hacer algo, tenemos que nutrir nuestra fe con oración, con alabanza y adoración, y con comunión con Dios. Si nosotros estamos teniendo falta de fe en una área, es porque no hemos estado invirtiendo en esa área. Exacto. Entonces tenemos que nutrir nuestra fe por medio de la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra es como se empieza a activar la fe dentro de nosotros, y como podemos tener la valentía de poder creerle a Dios por cosas grandes. Y grandes, obviamente, mi grande no va a ser el grande tuyo, ni el de la otra persona. Como dice tu tía, o sea, cada quien a su tamaño. Pero es empezar donde estés. Sí. Entonces, ¿recuerdas también otra porción de la mudanza a Colorado? Era que teníamos que creerle a Dios por un vehículo. Déjame, yo comparto eso. Porque eso fue un paso de fe para mí grandísimo, pero gracias a Dios, Dios me sentó rápido, me dio la revelación y dije, esto rápido. Cuando nosotros nos tenemos que mover, teníamos que comprar un vehículo, el cual no teníamos el dinero para comprar un vehículo en Estados Unidos. En Estados Unidos, en dólares. En ese tiempo ya me acordé que teníamos la motocicleta y teníamos una camionetita. Yo vendo la camionetita y vendo la motocicleta, que era todo mi querer, la motocicletita. Y que no era una motocicletita, era una moto buena. Era una Honda. Y vendo todo, y luego recuerdo que ya tenía el dinero, todo el dinero junto. No me acuerdo cuánto era, o sea, como... Bueno, X cantidad. Pero era una cantidad grande. Y luego tú vienes y me dices,
y vamos a diezmar de eso. Y yo dije, wow, o sea, tranquila con el diezmo de ahí. Y como, o sea, obviamente como yo, las finanzas como nosotros las tenemos, dije, hijo eso, es bien fácil diezmar de tu sueldo de la semana. Es bien fácil diezmar de 3,000, 5,000 pesos, 500, 300, 1,000, son 100. O sea, es bien fácil diezmar de eso. Pero ya empezar a diezmar de 3 dígitos, o sea, sí está medio dificilón. O sea, no es sencillo. Y yo me acuerdo que yo estaba en la casa y empecé a pelear con Dios. Y yo me acuerdo que tú me dijiste, bueno, tú tomas la decisión, tú sabes lo que haces. Y yo empecé así con Dios, pero es que, mira Dios, te la voy a poner así. Yo me acuerdo que empecé a pelear con Dios. Mira Dios, te la voy a poner así de fácil. Si diezmo de esto, vamos a tener toda esta cantidad menos. Entonces vamos a tener aún menos para comprarme el carro. Y digo, Dios, tú sabes que necesitamos este carro para irnos a hacer tu voluntad. O sea, dame chance de este diezmo, pues... No te lo doy, va, o sea, pero aún ni con el diezmo completábamos nada. Y ni aún ni con el diezmo no íbamos a completar absolutamente nada. Pero ahí estuve dando vueltas, pero después dije, el diezmo es de Dios, lo del César al César. Y dije, yo no quiero traer dinero que no es mío, no quiero traer dinero en mis bolsas que le pertenece a Dios. Y simplemente dije, ¿sabes qué? Voy a entregar mi diezmo. Recuerdo que fui con el pastor Bobby y le dije, Pastor Bobby, este es mi diezmo de la camioneta y de la motocicleta que vendí. Y el pastor Bobby me dice, ok, entonces este diezmo va para la iglesia. Y fuimos y dejamos el diezmo en la iglesia. Me dice que qué bueno que dimos ese diezmo y que porque o sea, no es cualquier cosita. Regreso yo contigo y en ese momento tú te acababas de terminar de hablar con tu papá y yo te digo que qué fue. Y tu papá te había dicho que nos iban a regalar una camioneta. Sí. Y ahí fue para mí fue no vuelvo a dudar de dar mi diezmo o no dar mi diezmo. O sea, para mí, ahorita yo estoy en un nivel de que si me cae $1,000,000, rapidísimo desembolso todo el dinero que tenga que desembolsar del diezmo. Y bueno, ahora, y más aparte una ofrenda, porque ese es el diezmo, lo que te toca. Y más aparte hay que ser bondadosos. Sí. Y ya no tengo ningún problema de eso. Porque cuando yo di ese paso de fe de entregar el diezmo, algo que no me correspondía, Dios se mostró fiel y en cuestión de minutos estuvo la provisión. Una camioneta absolutamente, no era nueva, pero no la íbamos a ajustar, ni de chiste la íbamos a ajustar la camioneta. Y era mucho más nueva para nosotros. ¿Te acuerdas la que nosotros estábamos buscando una así como que, no hombre, pues con que ruede, al cabo que dijimos, pues aquí en Victoria, pues si no traes aire acondicionado, pues la camioneta que teníamos, la camioneta que teníamos antes no tenía aire acondicionado. Dijimos, ya estamos acostumbrados a no tener aire acondicionado, no vamos a andar llorando. Con lujo. Con lujo, o sea, una camionetita que nos lleve y que nos traiga. Pero Dios nos bendijo con muchísimo más de lo que ya... La camioneta que mi papá nos dio era, o sea, la versión de lujo. Era la versión de quemacoco. Rines cromados. Calefacción. Aire acondicionado. Y luego íbamos a ir a Colorado y la íbamos a necesitar. Íbamos a necesitar la calefacción en los asientos. Se calentaban los asientos. Y bueno, pero a eso es a lo que iba. Cuando yo di ese paso de fe, vi la bondad de Dios y la recompensa que Dios tiene. Sí. La palabra dice que Dios nos va a recompensar cuando nos ponemos nuestra fe en Jesús. Porque Jesús fue su obra. Y cuando nosotros nos ponemos nuestra fe en Él, Él va a recompensar nuestra fe. Sí. Y es nuevamente porque por fe andamos y no por vista. Sí. Por eso la pregunta era, ¿cómo damos pasos de fe en un mundo corrompido? Tenemos que hacerlo por fe y no por vista, porque si lo hacemos por fe, ¿dónde está tu vista? Porque si lo hacemos por vista, estaríamos atorados ahí en esas preguntas que tú tenías. En lo lógico. En lo lógico, de que si doy el diezmo, ahora voy a tener menos y no me va a alcanzar, aparte con la conversión de pesos a dólares, o sea, se va a hacer menos, va a rendir menos y todo esto. Entonces, es ahí donde tenemos que elevar nuestra vista, no nada más a las cosas naturales y las cosas mundanas,
mundanas, sino elevarlas y creerle a Dios, o sea, y pensar en lo eterno, en decir, ¿sabes qué? Si Dios me dijo que hiciera esto es con un propósito y con una misión, entonces Él va a proveer, y va a traer todo lo que necesitemos e incluso extra. Uh-huh. Entonces, para nosotros, pues en aquel entonces era ese paso de pasar de una camioneta chiquita, sin aire acondicionado ni nada, un poco más austera, a brincar a ese nivel, o sea, ya era bastante. Sí, era bastantísimo. Otras personas, o sea, eso pues ha de ser nada, pero de nuevo, tienes que empezar donde tú estés y no hay que despreciar los pequeños comienzos. No. Eso es muy importante. Porque la palabra dice que si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Sí. O sea, lo mucho ya está ahí, pero tenemos que ser fieles en lo poco ahorita para estar en lo mucho. Sí. Y si no estás celebrando, si no estás agradeciendo esos pequeños pasos de fe que estás caminando en tu vida, entonces pues está mal. Tenemos que ser agradecidos con lo poco que Dios nos ha dado, porque en lo mucho nos pondrá. Y tocando ese punto de nuevo que tú mencionabas de cómo creer cuando todo alrededor pues va en contra de lo que quieres hacer, o sea, igual nos sucedió cuando íbamos a regresar a México, que ya habíamos estado viviendo en Estados Unidos por 6, 7 años, claro, no sé cuánto tiempo, y que decidimos regresarnos. ¿Por qué decidimos regresarnos? Ahí es donde porque para que continúes con lo que estás diciendo, ahí es lo que te voy a preguntar eso. Entonces, ¿cómo permanecer en nuestros pasos de fe? Porque en un momento empezamos a caminar en nuestros pasos de fe y no, aquí como la gente que nos conoce del podcast, nosotros somos transparentes y no estamos diciendo que todo el tiempo estuvimos en pasos de fe y todas las acertamos. O sea, nos equivocamos un puño de veces y en ocasiones sí estuvimos así como que, oye... Y en ese proceso de antes de regresar para acá, o sea, pues fue donde pasamos toda la situación con nuestro matrimonio y Exacto. así. Entonces, ha habido momentos donde, como tú dices, no hemos estado caminando por fe y hemos cometido errores. Y hemos puesto nuestra vista en lo lógico, en lo terrenal, en lo que 1 más 1 son 2 y si 10 menos 5 son 5 y nada sobrenatural que nos ha pasado. Sí. Pero ¿cómo permanecer en esos pasos de fe? Pues de nuevo es manteniendo tus ojos en Jesús, o sea, ya lo habíamos contestado antes. Y yo nada más quiero volver a repasar los pasos que mencioné hace rato, de cómo dar un paso de fe. Número 1, recibe instrucción de Jesús. Número 2, obedece la palabra que Dios te dio. Y número 3, no pierdas de vista a Jesús mientras obedeces lo que te dijo que hicieras. Y eso aplica para una persona que sea en lo individual. Déjame agrego esto en una persona, por ejemplo, nosotros que estamos casados, porque puede haber alguien ahí que está casado. ¿Cómo das tus pasos de fe? ¿En el matrimonio? En el matrimonio se los dice a los dos. Eso es totalmente diferente en cuestión de que, o sea, cuando eres tú solo, cuando eres soltero, o sea, solamente recibes instrucción de Dios y Dios te dice, estudia esta carrera, si Dios te dice, múdate del otro lado del mundo o lo que sea, pues obedeces y ya, es todo. Claro. Pero cuando estás casado, ya no eres tú solo. No. O sea, ahora te convertiste en uno con tu esposo. Entonces, lo que tienes que hacer es que Dios tiene que hablar individualmente al corazón de ambos. Sí. Entonces, eso sucedió en el proceso de que nos mudáramos de regreso para acá. O sea, como que los dos sentíamos que nos íbamos a regresar a México y yo siento que Dios me habló a mí de que teníamos que regresarnos mucho antes. Y luego aparte ya sabíamos que nos teníamos que regresar. Sí. La instrucción ya había sido dada hace mucho tiempo. De Dios de que íbamos a ir a prepararnos a este estudio bíblico para regresar a trabajar en la iglesia que nos envió, en nuestra casa, palabra de vida. Entonces, en mi corazón, o sea, yo ya había recibido esa instrucción, pero el problema era que tú no. Entonces, ahí es donde empezó los problemas, porque pues no podíamos empezar a dar el paso de fe en desunión. Claro. O sea, porque yo ya estaba lista, pero tú no estabas listo. Y fue por eso que se alargó nuestro tiempo allá. Pero
no perdimos el tiempo. O sea, cuando nos regresamos fue en el tiempo correcto, y Dios tenía todo listo aquí para nosotros, para nuestro regreso. Nos costó la crisis fuerte. Bueno, yo creo que crisis es un understatement. O sea, ni siquiera describe la magnitud de los problemas que tuvimos. Pero tuvimos el tiempo tan difícil que tuvimos en nuestro matrimonio porque no obedecimos a tiempo, pero el punto es que Dios te tuvo que hablar a ti individualmente. Y cuando tú, como la cabeza de nuestro hogar, estaba alineado a la voluntad de Dios para nosotros, de decir, ok, es tiempo de que nos movamos, es tiempo de obedecer lo que Dios dijo que hiciéramos, fue que todo se empezó a dar. Claro. Entonces ahí ya hubo unidad en el matrimonio y pudimos dar ese paso de fe, de decir, ok, vamos a empezar todo el proceso que se conlleva para mudarnos ahora de Estados Unidos a México. Exacto. Y luego, aparte de, por ejemplo, en ese proceso de ya regresarnos para México, tampoco tenía sentido. Tampoco tenía sentido, porque todo el mundo, yo me acuerdo que todo el mundo nos decía, no, hombre, ¿a qué se regresan a México? Aquí en Estados Unidos les está yendo mejor. Yo estaba trabajando en el aceite, y gracias a Dios me pude hacer supervisor del aceite. O sea, económicamente nos iba súper bien. O sea, muy, muy bien. Ya estábamos posicionados. ¿A qué nos movíamos para México? Sí. O sea, era ilógico movernos para México. Pero recuerdas que después vinimos a un congreso de matrimonios y que Dios nos dio, y eso te lo digo, porque esos pasos de fe de los que estamos hablando, a veces unos son muy difíciles o son... no los puedes creer o no los puedes, dices, como que no, porque por ejemplo, te cuestan, por ejemplo, vino una persona que es un profeta y que nos dio palabra a nosotros y nos dijo por nombre, por apellido y por las cosas que iban a suceder. Y yo te voy a ser bien, en ese tiempo yo era así como que no está tan... No creo en esas cosas, ¿me explico? No, mi fe no estaba tan ahí. Pero después, poco a poco, todo lo que pasó, todo lo que esta persona nos dijo, se cumplió. Sí. Y fueron esos pasos de fe para poder regresarnos. Porque cuando nos dijo que nos íbamos a regresar y que iba a abrir 3 puertas para mí de oportunidad, y la última era, no ibas a ganar ni un 5. O sea, yo dije, pero dijo, y esa es la puerta que Dios va a abrir para ti. Y yo me quedé así como que, ¿qué? Y esa es la puerta que tienes que, por la que tienes que pasar, y por donde Dios te va a estar bendiciendo. Y por donde Dios te va a estar bendiciendo. Y dije, ¿cómo me va a estar? Y en mi cabeza, ¿cómo me va a bendecir Dios en una puerta donde no hay dinero? O sea, donde no hay trabajo. Pero después tuvimos que dar ese paso de fe en aventarnos a lo desconocido. Sí. No teníamos, nos vinimos sin trabajo, sin dónde vivir. Pero Dios nuevamente se mostró fiel con nosotros y todo lo que nos necesitábamos, Dios lo fue proveyendo conforme nosotros estuvimos avanzando. Sí. Porque si no lo hubiéramos hecho, pues yo creo que ni siquiera estuviéramos aquí tú y yo juntos. O sea, aparte, la palabra dice que señales y milagros seguirán a los que creen. A los que creen. Entonces dice, la palabra clave es seguirán. Entonces, Dios no puede mandar señales y milagros y provisión para ti para hacer lo que necesitas hacer si no te estás moviendo. Exacto. O sea, si estás parado, no te puedes seguir porque estás parado. Entonces, cuando tú te mueves, cuando empiezas a hacer lo que tú puedes en tus habilidades, en tus recursos limitados, es donde Dios viene con su parte sobrenatural y empieza a traerte todo lo demás. Es como, y déjame lo digo así, de esta manera. Aquí va, como decía Billy Epper, va un nugget. ¿Quieres que Dios te empiece a bendecir en tus pasos de fe? Tienes que empezar a hacer algo. Sí. Ya Dios te dio la instrucción, obviamente individualmente para la persona, ya te dio Dios qué es lo que tienes que hacer. Empieza a accionarte. No nada más te quedes de brazos cruzados, porque fe sin obras es fe muerta. O sea, tú puedes estar creyendo y creyendo y creyendo y nunca te mueves de tu sofá, no vas a hacer absolutamente nada. Sí. Pero el momento de que das el paso de fe, Dios bendice eso. Y das otro paso de fe y lo agradeces, Dios bendice eso. Y conforme tú te vayas moviendo, las señales te van a seguir a los que creen. Así es. Y si no te estás moviendo, hijo de su...
yo me acuerdo cuando empecé mi caminar con Cristo, que todo el mundo decía, le estoy creyendo a Dios por un carro. Y me acuerdo que hubo un grupo así como que en ese tiempo, como que a lo mejor lo entiendo, pero hubo un tiempo así como que le estoy creyendo a Dios por un carro. Yo les preguntaba a estas personas, ¿y ya cuánto llevas ahorrado? No, le estoy creyendo a Dios por un carro. Y yo así de, ¿what? O ni siquiera tienes un trabajo. Ni siquiera tienes un trabajo y esperas que Dios, o sea, no se puede, o sea, bueno, o al menos no, yo no me cabe en la cabeza eso. Aparte la palabra dice que Dios bendice las obras de tu mano. El fruto de... Ajá. Entonces lo que tú haces, Ajá. lo que tú generas es con lo que Dios tiene que trabajar. Ajá. Y si no lo estás haciendo, pues entonces va a ser y si no estás poniendo tu mano a nada. Absolutamente nada. Entonces va a ser bien difícil de que Dios te bendiga en tus pasos de fe. Sí. Entonces, para terminar, nos quedamos en cómo permanecer en nuestros pasos de fe. Una, mantén tu mirada en Cristo. Si te bajas de la balsa y empiezas a caminar en el agua, que hasta no va a pasar, por favor, no lo hagan. Pero mantén tu mirada en Jesús. Aunque todo se vea medio dificilón, mantén tu mirada en Jesús. Hebreos 11 habla sobre la fe. Es importantísimo mantener nuestra fe en Jesús, en la obra en Jesús, porque si no, cualquier cosita que venga nos va a empezar a mover. Sí. Otra, mantente rodeada de personas que te ayuden a alimentar tu fe. Cierto. Porque si dices, va a pasar esto, o digo, estoy creyendo por eso, y alguien te dice, no, hombre, carnal, está bien difícil, no la vas a armar. Sí. O yo ya intenté eso y no, hombre, ya me rechazaron la visa quién sabe cuántas veces, o esto, el otro. Depende mucho también de quién te rodea. Exacto. Por ejemplo, también al otro día queremos empezar a construir. Nosotros estamos dando ese paso de fe, que queremos construir nuestra casa. Nada más, ¿ya sabes cuánto cuesta el block? ¿Ya sabes cuánto te va a costar nomás hacer la barda? Sí, te va a costar un dineral, pero empieza con algo. Da ese paso de fe. Bueno, pues al menos... Bueno, ya el otro día fuimos a limpiar tú y yo, o sea, ya al menos fuimos y limpiamos nuestro terreno y ya ese es un paso de fe. Sí. Ya poco a poco, con organización, con el ahorro, con dinero extra que llegue, pues vamos empezando a comprar un bloque, 2 bloques, 30 bloques, 40 bloques, 2 bultos de cemento, pero poco a poco. Pero te tienes que rodear de personas que te digan, no, hombre, está bien caro el material. No. ¿Para qué quieres ese tipo de personas cerca de ti? Mejor, carnal, o sea, pues cómprate 2 bultos de cemento. Rodearte de personas que te animen y que te alimenten. Digan, ¿sabes qué? Nosotros tampoco teníamos nada, como nos compartía el pastor en la mañana, o sea, nosotros no teníamos nada para cuando empezamos a construir, pero cuando dimos el paso, cuando incluso cuando empezaron a construir la iglesia aquí, no tenían el dinero, pero el paso de fe que dieron los pastores de nuestra iglesia para empezar la construcción fue agarrar una pala y tratar de hacer un hoyo que ni siquiera pudieron porque la tierra estaba tan dura, y ese fue el paso de fe. O sea, después de ahí el pastor declaró de que ya se había empezado la construcción del edificio. A mí se me hace que nos faltó eso hacer ayer. Entonces, hacer un hoyo ahí en el terreno. Pues mañana vamos. Mañana vamos a hacer un hoyo ahí. Pero el punto es de que hagas lo que compramos puedas. Un bloque y se lo aventamos nomás allá adentro. Ya empezó la casa. Hay que hacer lo que nosotros podamos hacer, y donde ya no nos alcance es ahí donde dejamos que Dios trabaje. Pues sí. Y con esto esperamos que lo que hayamos dicho aquí el día de hoy te anime y te alimente tu fe en donde estés. No necesitas estar en una posición súper grande, o no necesitas estar en un lugar muy privilegiado, que sea. Desde donde estés, ese es un paso de fe. Anímate a hacer lo que tienes que hacer. Ese negocio que quieres empezar, aviéntate. Y otra, si el día de mañana como que ves que está medio dificilón, sigue teniendo tu mirada en Jesús y vas a ver que su mano va a estar ahí para ti. O sea, la palabra dice que Él nos lleva por el buen camino. Así que esperemos que esto te haya gustado. Esto nos está ayudando a nosotros. Este podcast nos alimenta a que nuestros pasos de fe sigan adelante. Nosotros creíamos que este podcast ni siquiera no iba a funcionar tan bien, y gracias a Dios va creciendo poco a poco, y esos pequeños pasos de fe nos alimentan a seguir adelante. Espero que te haya gustado este contenido. No se te olvide ponerle follow, like, compartir. Y síguenos en todas nuestras redes sociales. Espero que te haya gustado esto. Nos vemos a la próxima. Esto es Unshakable Podcast.